esto es una situación bastante difícil, bastante nueva para todos, y es un gusto tener esta posibilidad de poder trabajar codo a codo con los alumnos que también les sirve mucho esta experiencia. Lo voy a pasar a compartir mi pantalla, a ver si se ve, Diana. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí si querés poner Como, aumento de pantalla, sí. ahí está. Bueno, como dijo Diana, yo soy médico de familia. La idea de hoy es hablar un poco a grandes rasgos de lo que es esta patología, esta infección que está causando tantos estragos en el mundo. En primera instancia, le voy a hablar de los objetivos, conocer las características del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad causada por este, para conocer las definiciones y conceptos habitualmente utilizados para entender el comportamiento del COVID. Un segundito. Identificar los signos y síntomas asociados al COVID, reconocer las recomendaciones preventivas más importantes para contrarrestar la pandemia, conocer los elementos de desinfección más utilizados fuera del ambiente hospitalario, conocer la utilidad de los elementos de protección personal de uso social y fuera del ambiente hospitalario. Digo esto porque ya vamos a tener otra capacitación específica de uso de elementos de protección personal en ambientes hospitalarios. Identificar las fuentes de información más confiables y determinar la importancia de su buen uso. En primera instancia, hay que saber cómo estamos, cuál es la situación epidemiológica actual. Sabemos que hoy, 1 de septiembre, en el mundo hay 25.327 casos confirmados, de los cuales 848.000, más de 848.000 han muerto, lamentablemente, por esta patología, y esto lo hace aún más relevante a esta situación. Fíjense que, a ver si sale por aquí. Sabemos que en Argentina actualmente estamos con una alta tasa de José, se cortó parece, a ver. José, ¿nos escuchás? Estamos con los internet complicados hoy. por esto, lamentablemente se cortó todo el internet, así que estoy desde el celular. Por ahí la señal va a ser diferente. Bueno, lo que le decía es que el COVID es una infección, es una enfermedad que causa lamentablemente problemas respiratorios que pueden agravarse cada vez más. Está causado por un virus que se llama SARS-CoV-2, es un virus de la familia de los coronavirus. La humanidad José, ya ha conocido. si ¿Sí? querés apagar tu cámara si tenés, así no te Dale, complica tu internet, se te escucha dale, dale, perfecto. dale. Perfecto, entonces. Es de la familia de los coronavirus que nosotros ya conocíamos, la humanidad ya conocía estos virus, es más, es la causante de muchos de los resfríos de los niños, pero este virus en particular saltó de una especie a otra, es lo que se supone, por ende la humanidad todavía no tenía defensas contra esto. Fíjense que son virus, los virus no son considerados seres vivos, eso para los que no son de medicina, son estructuras parásitas que lo que necesitan es sí o sí invadir alguna célula. Este virus en particular es muy agresivo y de fácil transmisión, esto es lo que lo hace tan letal. Es un virus extremadamente pequeño, es pequeño pero pesado. Esa característica se le atribuye debido a los estudios obviamente realizados, y esta característica es algo que
es una ventaja para nosotros porque hace que el virus no se desplace tanto, eh, si uno lo emite de forma de gotita de plush, que decimos nosotros son las gotitas que liberamos cuando hablamos y no nos damos cuenta, porque cae a los 2 metros, a menos de 2 metros ya tiende a caer. Si bien existen estudios que dicen que permanecen algunas de esas partículas en el aire, no está claro y no se ha comprobado que esas partículas que quedan en el aire realmente sean infectivas. Tiene una afinidad por células de la garganta y los pulmones, por eso es que nosotros los primeros síntomas que tenemos es justamente el dolor de garganta. También en las fosas nasales causa esta pérdida del olfato que algunas personas tienen, pero que no es tan frecuente. Esta es la primera fotografía que se le tomó al virus acá en Argentina. Esto es importante, ¿por qué? Porque sabemos a ciencia cierta cuál es el virus que nos está afectando a nosotros y podemos conocerlo en todo su progreso, en toda su evolución, de aquí en más. Es muy, muy importante saber que estos virus mutan demasiado, y por ende es importante no solamente conocer su estructura, sino también sus genes. Para los que estudian medicina, obviamente esto ya es bastante familiar. Los genes son los que son las, por decirlo, las reglas que indican cuáles son, cómo se va a expresar este virus, que nosotros llamamos genoma. Por eso es muy importante conocer este genoma, porque sabemos que muta demasiado y sabemos de esta manera, sabremos a ciencia cierta si el virus necesita algún tipo de vacuna específica, según esta estructura genómica. Los virus de ARN tienden a acumular más mutaciones y adaptarse a nuevos huéspedes con más facilidad que los que poseen genoma ADN. Los coronavirus son una excepción, poseen un sistema de corrección de copia que hace muestren una menor variabilidad. Esto es una ventaja porque si bien son muy altamente, evolucionan muy rápido, no lo hacen tanto como otros virus, como el virus de la gripe, por ejemplo, que muta anualmente. Tienen un ritmo de mutación 1000 veces más lento que el de la gripe o el HIV. Por eso que todavía no hay una vacuna para el HIV, porque sabemos que el HIV muta mucho más rápido y es difícil encontrar la vacuna ideal. ¿Cómo se transmite? La infección se produce a través de elementos contaminados. Estas son las gotitas de flush que yo le decía más temprano, que hace que a través de esas gotas de agua que se liberan de las fosas nasales o fosas de la boca, puedan llegar a otra persona. El virus viaja en gotas mayores a 5 micras al tocarse elementos contaminados, tocarnos la nariz, y no se transmite por la lactancia materna. Esto es algo positivo, sobre todo para las madres que están por lactar, que están dando de mamar a sus niños. Tienen que saber que se puede seguir dando de mamar, es más, se pide que sigan dando de la lactancia porque de esa manera le están transmitiendo todos los anticuerpos al niño que necesitan para combatir ese virus. Y lo bueno es que en la edad pediátrica se ha visto que este virus no es tan agresivo o que generalmente no causa síntomas. Otras vías como la sangre, materia fecal, líquido seminal, que es el semen, no ha sido comprobado. Si bien se ha encontrado en materia fecal, sobre todo en los pacientes que han presentado diarrea, se han encontrado partes de este virus. No se sabe si ese virus realmente es infectante o no. Esto es más o menos una representación de lo que sucede cuando uno habla muy de cerca con otra persona. Fíjense que sin barbijo, este es un estudio chino, es para que ustedes más o menos evidencien lo que es esto de las gotitas de plush y el hablar muy cercanamente a otra persona, y no nos damos cuenta de todas esas gotitas que se ven iluminadas, son justamente esas gotitas que tenemos que evitar transmitirnos mutuamente, porque llevan esta carga viral. ¿Cómo afecta el COVID a nuestro cuerpo? ¿Siempre da síntomas? No siempre. Se ha comprobado que hay casos que ni siquiera dan ni el más leve de síntomas, son los casos asintomáticos. No se ha comprobado el total de los pacientes o de las personas que puedan ser asintomáticas en una población, pero hay algunas estimaciones. Se cree que hasta un 18% de los casos, por ejemplo en el Diamond Princess, que fue uno de los primeros casos, que fue un
un barco que se había contaminado de este virus y vieron que muchas de las personas no habían presentado nunca síntomas, sin embargo, eran positivas para este microorganismo. Puede dar síntomas en el 90% de los casos. Los síntomas pueden ser leves, 80%, moderados o graves en el 15%, críticos en el 5%, y de ese 5%, el 50% lamentablemente fallece. El problema de este virus, si bien ustedes ven que 5% solamente es crítico de los casos, el problema es que al ser muy altamente infectante, altamente transmisible, esto ocasiona que la población sea mucho mayor, la población se va a ver afectada de esta parte crítica, digamos. ¿En cuánto tiempo puedo empezar a tener síntomas? En 1 a 14 días. O sea que yo al otro día de haber estado en contacto con una persona con una infección, puedo empezar a presentar síntomas. Y se espera que no supere los 14 días ese inicio de los síntomas desde que yo haya tenido contacto con estas personas. Es por eso que ustedes en el call center, por ejemplo, van a pedir a la gente que esté entre 10 a 14 días, 14 días mejor dicho, en cuarentena, aislada, evitando contacto con otras personas para que hasta que no se presenten síntomas. ¿Qué produce en el cuerpo? Primero una afección en la garganta, que luego puede evolucionar a afección de la tráquea y pulmones, y finalmente provocando una reacción extrema del sistema inmunológico al intentar atacar al virus. Esto es lo que justamente nos está matando hoy en día, no el virus en sí mismo, sino lo que hace nuestro cuerpo para combatir ese virus. Esto sucede generalmente cuando el virus pasa la primera barrera de la garganta, llega a los pulmones, y los pulmones empieza a reaccionar otro tipo de defensores de nuestro cuerpo y empiezan a tener una batalla naval importante que causa mucho más estragos que beneficios. ¿Cuánto duran los síntomas? Varía de persona a persona. Si ustedes han tenido gripe alguna vez, saben que más o menos una semana dura la gripe, que es más o menos el mismo caso que este. Personas con otros problemas de salud pueden llevar semanas y en casos graves complicarse o ser potencialmente fatal, como les decía recién. Van a ver que hay casos internados de hasta 40, 50 días, pero en general la mayoría de los síntomas leves solamente duran una semana. Una de las características que se ha visto en este tipo de virus es que hay una combinación de mialgias, que es el dolor de los músculos, que me duele todo el cuerpo y no sé por qué es, adicionado a la fiebre, y además esa anosmia, esa falta de olfato, que no es característico de la gripe común. ¿Se cura totalmente? Hasta el momento hay consenso en sospechar que se produce la curación total luego de algunas semanas. No obstante, existen algunos reportes de casos de reactivaciones o reinfecciones. Justamente ahora en agosto hubo un caso reportado de un hombre de 33 años que había presentado el virus en marzo de este año, había curado aparentemente, y ahora en agosto volvió a tener síntomas y se le hizo un hisopado, mejor dicho, no tuvo síntomas, se le hizo un hisopado por una cuestión de control cuando él ingresa al país nuevamente, porque se había ido a España, era de Hong Kong, y le dio positivo nuevamente la PCR, que ese es el tubito, el palito que ustedes ven que le ponen hasta el fondo de la garganta, por la nariz. Bueno, ese le hicieron de vuelta, ese dio positivo, y ahí descubrieron que no se trataba del mismo virus. Hicieron esto del genoma viral que le había explicado antes, que me permite a mí identificar con nombre y apellido a este virus, identificar que no es el mismo virus que afecta a Estados Unidos, que está afectando a Inglaterra, que está afectando a Argentina. Era otro virus lo que le estaba afectando a este paciente. De esta manera se puede llegar a determinar que realmente puede ocurrir una reinfección. O sea, yo me curé de COVID y al poco tiempo podría llegar a tenerlo de vuelta. Porcentaje asintomático, en Japón 18%, China dice que hasta el 2%, dice que los asintomáticos son más frecuentes en niños. Esto tiene que ver con unas características que tienen los niños y los más jóvenes, que no tienen un receptor, no tienen tanta expresión de un receptor, que es la llavecita que le permite entrar a nuestro cuerpo a este virus, no lo expresan tanto estas personas jóvenes,
y por eso son un grupo bastante protegido por esta característica. Es algo positivo para la humanidad. Carga viral, para que vayan familiarizándose con los términos, la carga viral es la cantidad de virus que yo tengo en el momento que me hacen el estudio. Y es máxima más o menos a los 5 días de haber iniciado los síntomas. Y desaparece hacia los 10 a 14 días, que es cuando generalmente se le da el alta al paciente. ¿Por qué es tan grave la infección por COVID? Porque se trata de una enfermedad nueva y la humanidad aún no tiene inmunidad contra ella, genera una reacción extrema de nuestro organismo, lo que yo le decía, esta batalla campal que se hace en el pulmón, que daña mucho más el pulmón de lo que lo protege. Tasa de letalidad alrededor del 5%, si bien es baja, pero si nosotros sumamos la cantidad de gente que se contagia, llega a ser alta. Afecta principalmente a personas mayores de 40 años y sobre todo sabemos que afecta a nuestros adultos mayores. Esto es algo importante de saber y de tener en cuenta porque produce una enfermedad muy grave en estas personas que no tienen la defensa necesaria. Directamente pasa a ese estadio de esa batalla campal que yo le decía que genera unos estragos importantes en su organismo. Hace poco me enteré de que el domingo hubo justamente una fiesta clandestina acá en Corrientes, donde había más de 100 personas, todas jóvenes. Realmente los jóvenes tienden a pensar que son inmunes, pero no piensan en su familia, no piensan en las personas mayores, que son las más afectadas de todo esto, porque son los principales transmisores de la enfermedad. Aún no existen tratamientos eficaces, se están probando algunos tratamientos. Seguramente habrán escuchado que algunos médicos empiezan a probar algunas cosas que otros no. Lo ideal, lo que hoy pide la OMS, es que todos esos tratamientos estén dentro de algún tipo de investigación, que estén controlados, que no sean utilizados al azar. Hoy por hoy hay varias líneas de investigación y Argentina está en una de las principales investigaciones que se está haciendo a nivel mundial. Bien, existen vacunas, esta todavía no se encuentra lista para ser usada de manera masiva, habrán escuchado esta vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford es una vacuna que utiliza un método bastante nuevo, relativamente nuevo de forma de vacunación. Ya se ha usado en otras vacunas como la hepatitis B, que lo que se hace es tomar un virus de una gripe común, de un adenovirus que causa el resfrío común, sacarle esa posibilidad de infectar y ponerle un gen, ponerle un ADN, un ARN de este virus para que empiece a expresar parte de este virus. Entonces tenemos un microorganismo que expresa cosas del COVID, del SARS-CoV-2. De esta manera, el cuerpo después, cuando uno lo inocula, cuando uno lo inyecta al cuerpo, que está enfrentándose al SARS-CoV-2, no produciendo ningún tipo de enfermedad de este virus. Hay otras vacunas también en otras regiones del país, del mundo. Personas con mayor riesgo de COVID grave, sabemos que son las personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedad del corazón, pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, esto tiene que ver con el receptor que le hablé hoy más temprano, personas con enfermedad obstructiva crónica o bronquial, personas con cáncer, los inmunodeprimidos, ahí tenemos los pacientes HIV y otros pacientes que están tomando corticoides. Un poquito. Un segundito. ¿Me escuchan ahí? ¿Por qué es importante la vacunación antigripal en esta pandemia? Es importante porque disminuye la incidencia de gripe en la comunidad, evitando saturar al sistema de salud. Imagínense que, aparte del COVID, haya un montón de otras enfermedades que estén saturando el sistema de salud. Por ejemplo, las gripes que siempre se han dado en la Argentina, estas gripes de invierno, que llenaban las terapias intensivas, hoy por hoy se redujeron bastante por el hecho de haberlos vacunado previamente, sobre todo a los grupos de riesgo y al personal de salud.
permite que haya menos casos de gripe que se han confundido con COVID también. Entonces, si el paciente va a mi consulta, a mi consultorio o a mi centro de salud, yo tengo, si el paciente ya fue vacunado contra la gripe, yo tengo más sospecha de que se trata de una COVID, de un COVID-19. Es necesario vacunar a toda la población de mayor riesgo, como ya le dije cuál era recién, incluyendo a las embarazadas. ¿Cuáles son los síntomas de COVID? Tenemos muchos síntomas, estos van variando de acuerdo a los tipos, al tipo de población también. Se ha visto que no todas las poblaciones tienen las mismas características, pero generalmente son habituales la fiebre, la tos y el cansancio. El cansancio, esas ganas de no hacer nada, de quedarse tirado por dolores, por desgano. Además, el dolor de garganta, dolor de cabeza. En algunos casos muy escasos, la diarrea y la dificultad para respirar en casos ya más severos o los que necesitan internación justamente. La fiebre no se da en todos los casos, eso hay que tener en cuenta, pero sí en el 80-85% de los casos. ¿eh? Tampoco no es 100% de los casos, así que esto también varía mucho. Lo que se ha visto, esto del dolor muscular que yo le decía hoy, combinado con una anosmia. La anosmia esta es la disminución del olfato, o que empiezo a sentir olfato bastante, no tengo la misma capacidad que tenía antes, no le encuentro el gusto a la comida, eso esto habla de ageusia o disgeusia, o empiezo a sentir un gusto metálico en la comida. Problema de la vista, visión borrosa, ojos rojos, esto no es muy habitual tampoco, pero se ha visto en muchos casos, sobre todo en Europa. Y problema en la piel, xantema o sarpullido, que es ese signo que está apareciendo hoy en día en muchos de los pacientes, que son es un puntillado, como un sarpullido que sale sobre todo en los dedos de las manos. Definiciones básicas para que vayan tomando un poco de familiaridad con esto. Casos sospechosos, síntomas o antecedentes de viaje o contacto estrecho en los últimos 14 días, ya habrán escuchado bastante de esto. Esto va cambiando también mes a mes. Contacto estrecho, contacto que mantuvo cercanía estrecha con el paciente confirmado, que ya vamos a hablar bien de esto. Conviviente, toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados. Caso confirmado es paciente que se le realiza la prueba de laboratorio, la PCR que ustedes vieron por ahí, que es el hisopado. Tipos de orígenes de la infección. Tenemos los importados, casos que justamente esos fueron los primeros casos que vinieron a la Argentina, vinieron de otro país. Por conglomerado, casos autóctonos que habían presentado contacto con un caso importado confirmado. Esto generalmente se confunde con lo que es el comunitario. En el caso del comunitario, yo no sé de dónde me contagié, no sé de dónde se contagió mi paciente, simplemente apareció un caso por ahí. Por suerte, hasta hoy en Corrientes, hasta hoy, hasta ayer por lo menos, no se había confirmado esto de la transmisión comunitaria, porque en todos los casos, en la mayoría, se había encontrado cuál era el contacto estrecho de este paciente. Cuando ya empiezan a aparecer casos en los cuales se desconoce la causa original, la persona que tenía originalmente la infección, ahí se habla de infección comunitaria. ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y para que vayan también manejando esta información? La cuarentena de personas no enfermas expuestas a COVID que necesitan o que están obligadas a permanecer en cuarentena, valga la redundancia. Tienen que quedar en casa por lo menos 14 días, un poco más. Justamente ustedes van a trabajar con gente que va a quedar en cuarentena, esta gente que viene del exterior, ahora van a también, creo que los familiares de pacientes también van a hacer seguimiento. Aislamiento de personas infectadas con o sin síntomas de COVID-19. Esto es aislamiento, esto ya es cuando yo tengo un paciente confirmado, entonces lo tengo que aislar de alguna forma. Hoy por hoy se pide que estos pacientes sean internados o estén en algún centro especializado que los pueda contener adecuadamente. Imagínense que los pacientes infectados estén en sus casas, muchas veces no toman los recaudos necesarios, pudiendo ser un portador para otras personas de su edificio o de su hogar.
Entonces, distanciamiento social es la medida a adoptar incluso si se encuentran bien o han tenido una exposición conocida o no han tenido una exposición conocida. Lo que hacemos habitualmente, lo que estamos haciendo hoy por hoy en Corrientes, hasta ayer por lo menos, esto de salir pero con todos los recaudos necesarios y mantener un mínimo de 2 metros de distancia. Esto, chicos, le quiero recalcar mucho, si ustedes van a hacer call center, por ahí tienden a familiarizarse mucho con los compañeros, a tener un acercamiento ya demasiado peligroso, diría yo. Recuerden que ustedes van a estar en una situación, la situación ahora, hoy por hoy está bastante más complicada. No hay que relajarse con esto, no hay que dejar de usar barbijo cuando estamos cerca de otra persona. Esto de hablar cerca, compartir mate, que se ha visto también. Bueno, estos son las definiciones de caso hoy por hoy en la Argentina. Le voy a hablar a grandes rasgos. Criterio 1 de toda persona que presente dos más de los siguientes síntomas: fiebre, más de 37,5 para nosotros es subfebril, como en medicina, pero ya podemos considerarlo como fiebre. Tos, odinofagia, que es ese dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto del olfato, cefalea, diarrea o vómitos. Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa, cuando el paciente está con esa dificultad respiratoria, ese asma severo aparentemente, o que no era asmático y que empezó con esa dificultad, eso es un paciente sospechoso. Otro criterio, toda persona que sea trabajador de la salud, resida o trabaje en instituciones cerradas, sea personal esencial, resida en barrio popular o pueblo originario, sea contacto estrecho de confirmado de COVID-19, dentro de los 14 días posteriores al contacto presente uno o más de los síntomas, ya con un criterio, por ejemplo, fiebre y ser trabajador de la salud ya es un caso sospechoso. Tos, odinofagia, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto del olfato. Penitenciaría, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niños y niñas. Considera personal esencial a la fuerza de seguridad o a personas que brindan asistencia a personas mayores. En estas personas yo encuentro cualquiera de estos síntomas que le decía hoy, ya puedo sospechar que puedan tener o no COVID. Considera barrio popular aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad. Uno a grandes rasgos puede identificar lo que es un barrio popular, lo que es un barrio carenciado, esos barrios. En Chaco, por ejemplo, tenemos la comunidad CUOM, que es una comunidad bastante cerrada, de pueblos originarios. Y acceso a 2 o más servicios básicos. Fuente del Registro Nacional de Barrios Populares. Síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID en pediatría. Bueno, para que sepan nomás que en niños tiene esta connotación, presenta algunos de estos síntomas. Se habla de que puede ser sospechoso de COVID. Por suerte, hoy por hoy no tenemos tantos casos en pediatría. Los casos confirmados, como yo confirmo, lo confirmo por laboratorio. Hoy por hoy es 100% laboratorio. Lo que hago es que todo caso sospechoso con resultado detectable de detección de genoma humano, de genoma viral, con técnicas directas. En este caso lo que le hago es un hisopado a la persona, y ese hisopado me da positivo, es un caso confirmado. El hisopado es una muestra que se toma en la cavidad, que ya le voy a mostrar enseguida, y que se manda al laboratorio, y en el laboratorio hacen una serie de estudios y finalmente se determina si es positivo o no. Finalmente tarda entre 7 a 24 horas, algunos más cortos. Caso confirmado por criterio clínico epidemiológico, esto es para que lo vayan sabiendo cuando ya hayan muchos casos a nivel nacional, o se llega a ver, ojalá que no, a nivel provincial. Se considera caso confirmado por criterio clínico si yo tengo un paciente que es positivo y un familiar que empieza a tener síntomas, ya automáticamente asumo que el familiar también es positivo para COVID sin hacerle el estudio. Siempre y cuando no pertenezca a un grupo de riesgo. Si es de grupo de riesgo o es personal esencial como de salud, sí o sí le tengo que hacer un estudio para determinar si tiene o no el COVID. En el resto de las personas simplemente se asume que tiene COVID. Medidas de control a implementar ante todo caso confirmado.
primero aislamiento y control clínico del caso, identificación y aislamiento de contactos estrechos. Ahí lo que yo hago es un trabajo investigativo, lo que hago es buscar todos los contactos, todas las personas que tuvieron contacto con esta persona confirmada. Generalmente el alta epidemiología se da a los 10 días desde el comienzo de la fecha de inicio de los síntomas, siempre que se encuentre asintomático y tenga evolución favorable y sin necesidad de internación. Entonces yo, cuando le doy el alta a mi paciente, 10 días después de haber iniciado los síntomas. Y a esos 10 días se le puede sumar 72 horas. Si yo a los 10 días tenía síntomas todavía, le tengo que sumar 72 horas más hasta que, como margen para estar seguro de que ya no es infectante, que ya no tiene esa carga viral que hace que yo pueda seguir contagiando a otros. Contacto estrecho. Cuando hablamos de este contacto estrecho que todos le tenemos miedo, para todos los casos el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas del caso de COVID-19. ¿Qué significa esto? Que si a mi compañero de trabajo le detectan COVID-19 y el paciente ha presentado, justamente se le detecta porque ha presentado síntomas, tengo que contar para atrás 48 horas. Si yo en esas 48 horas tuve contacto con ese compañero, lo más probable es que a mí me tengan que hisopar para determinar que no soy un contacto estrecho en ese caso, entonces me tienen que hacer un hisopado para determinar que también tenga o no el virus. Se considerará como contacto estrecho a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas, como le dije recién, y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas, que es lo más habitual, digamos. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos. 15 minutos es el tiempo estipulado. Si yo permanecí por más de 15 minutos con una persona que dio positivo, yo soy un contacto estrecho. Espero que hasta ahí estemos yendo bien. Cualquier cosa, avisan por el chat. Seguimos con definición de contacto estrecho. Adicionalmente debe considerarse contacto estrecho también. A ver si aparece. Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada. Una persona que comparte habitación, baño, cocina con caso confirmado COVID es un contacto estrecho. Una persona que concurra a centros comunitarios, comedor, club, parroquia, paradores, etc. Y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, menos de 2 metros durante 15 minutos. Fíjense que esto tiene mucho que ver con estos barrios que yo les decía, barrios cerrados, donde comparten mucho tiempo juntos. Después en personal de salud, que básicamente van a ser ustedes en algún momento, sobre todo los que están estudiando medicina, enfermería, kinesio. Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de protección personal apropiado, permanezcan a una distancia menor de 2 metros de un caso confirmado. Esto siempre y cuando yo no he utilizado todos los elementos de protección personal, que después la doctora Diana Cabral le va a hablar sobre eso. Durante por lo menos 15 minutos, tengan contacto directo con secreciones, por ejemplo, tos, estornudo de este paciente, tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado, como habitación, baño, ropa de cama, equipos médicos, entre otros, o permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles. Esto en el caso de que estén haciendo algún tipo de intubación, por ejemplo, que de hecho le pasó a varios compañeros en el Perrando, que se contagiaron de esta manera. No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento. Si yo sé que alguien de mi cercanía ha tenido, si soy del personal de salud siempre, ha tenido COVID o mi paciente lo ha tenido y yo he utilizado todas las herramientas, todos los elementos, no soy considerado contacto estrecho.
más o menos para que sepan cómo se maneja esto de los contactos estrechos. Contacto estrecho, lo que hay que hacer con ellos es aislarlos por 14 días, dejarlos en cuarentena, mejor dicho, presentar fiebre y uno más síntomas respiratorios. Si no presenta fiebre, se lo deja esos 14 días y después se le da el alta. Si presenta fiebre o algún síntoma, hay que comunicar obviamente a las autoridades para que se le haga una PCR. Si la PCR da positiva, hay que hacer un manejo de caso de acuerdo a los síntomas que presente el paciente. A veces no necesita internación, lo ideal es que esté aislado, que esté en este hospital de campaña, por ejemplo, y si no, en un domicilio con todos los recaudos necesarios. Si da negativo la PCR, hay que evaluar otras etiologías. Si se le vuelve a asma bronquial o neumonía, si da negativo, hay que dejarlo 14 días hasta que llegue al periodo total de aislamiento para que se le dé el alta. ¿Qué es esto del R0? Que van a escuchar también que el R0 varía mucho, cambia de acuerdo a la situación epidemiológica de nuestro país. El R0 es la cantidad de infectados que puede, la cantidad de personas que puede infectar una persona infectada, valga la redundancia. Generalmente se mantienen en el orden de 2 a 3 personas más. O sea, yo, siendo positivo, puedo contagiar a 2 o 3 personas más generalmente. Hoy por hoy esto varía mucho porque la gente se tiende a juntar mucho más, sobre todo en nuestro tipo de cultura, en nuestra sociedad, donde los encuentros familiares son más habituales, son encuentros bastante masivos de familias los fines de semana. R0, número básico de reproducción, es la cantidad de personas que cada infectado puede llegar a contagiar, como les decía. Hoy por hoy es una persona infectada a 3 más. Imagínense cómo se va multiplicando esto a medida que pasa el tiempo. Fíjense que la varicela tiene un R0 de 11, quiere decir que si yo tengo varicela lo puedo contagiar a 11 personas más generalmente por estadística. Y la gripe común, si yo voy al trabajo con una gripe, es muy probable que le contagie a una persona más, no a 3, como lo hace el COVID. Definiciones básicas seguimos. Epidemia, enfermedad que ataca a un gran número de personas en un lugar, en un punto determinado, en una localidad determinada, en un periodo determinado. Eso es epidemia. A diferencia de la endemia, bueno, la endemia es una enfermedad que afecta a un país o una región determinados, pero que se mantiene en el tiempo. Los casos generalmente no varían, o varían muy poco, y se mantienen durante muchos años. Y la pandemia es lo que estamos viendo hoy en día, que es como una epidemia, pero a nivel mundial. En todos lados, al mismo tiempo, aparecen muchos casos nuevos. Esto del achatamiento de la curva, para que también conozcan lo que conocen este término, es esto de poder tener una cantidad de contagios similar a lo que se esperaba en principio, pero más distendido en el tiempo. Fíjense que sin medidas, sin todas las medidas de esta cuarentena, de distanciamiento social que tomaron los gobiernos, hoy por hoy el sistema de salud podría haber colapsado. Imagínense que estos picos de infección se hubieran dado en tiempos sin la preparación oportuna del sistema de salud. Por suerte se tomaron las medidas a tiempo y eso hizo que la cantidad de contagios no disminuya, pero sí disminuya la cantidad de contagios en un solo periodo de tiempo, sino que se vaya distendiendo un poco en el tiempo. Vamos a seguir teniendo COVID, la espera eso como es natural, digamos, con todas las enfermedades, se espera que siga persistiendo. Cualquier enfermedad hoy por hoy es la única erradicada totalmente hasta ahora es la viruela, el resto de las enfermedades siguen existiendo de alguna manera u otra. Lo mismo va a pasar con el COVID. Bueno, esto para que sepan lo que es el término, esto de la inmunidad de rebaño, qué es esto de la inmunidad de rebaño que tanto se habla. Entonces, hace hincapié, fíjense que los virus están acá por fuera, tratando de entrar en una sociedad, tratando de afectar a todos los individuos. Sin embargo,
la mayoría de ellos no ya ha presentado la enfermedad o ya tienen la vacuna, y de esa manera evita que los más vulnerables o los que no están vacunados se infecten, porque se rompe esa cadena de infección. Eso es la inmunidad de rebaño. Muchas veces esto nos ayuda mucho, sobre todo cuando hay más personas que se vacunan o más personas que se infectan. Se cree hipotéticamente que eso puede ayudar a que la población llegue a un límite, la infección llegue a un límite y ya no haya más contagios. Sin embargo, no fue por ahí. Si uno piensa en Inglaterra, que quiso hacer esta metodología de que la población llegue a la inmunidad de rebaño, logró el contagio de mucha más gente de la que se esperaba y la muerte de muchas de ellas. Así que hoy por hoy no es 100% fiable pensar solamente en esto. Esto que yo le decía, la PCR, que es un estudio que es bastante invasivo, que van a ver que mucha gente y muchos, lamentablemente, trabajadores de la salud lo hacen de manera mal, digamos, lo hacen generando falsos negativos que hacen que la persona siga su rumbo y su camino y que siga contagiando a otros. Esta es la forma más correcta. Lo que se hace un hisopo, como el hisopo que se utiliza para limpiar el orificio de las orejas, del oído. En este caso es más largo y lo que hace es tomar una muestra de la parte posterior de la faringe, ¿eh? Ingresando por la nariz. Eso después se envía al laboratorio. El laboratorio lo que hace es encontrar partes del virus. No significa que este virus esté vivo ni que este virus esté infectante, sino que simplemente encuentra partes del ADN de este virus. Hay otra prueba que también es la serología, que se utiliza sobre todo en el medio hospitalario, que es para determinar cuántos anticuerpos tienen las personas. También se utiliza en investigación para ver sobre todo el funcionamiento de las vacunas, para ver si las vacunas generan estos anticuerpos necesarios para combatir al virus. Y los test rápidos, los test rápidos que habrán visto también que se utilizan. Los test rápidos no están disponibles para todos, se utilizan sobre todo en poblaciones donde se quiere ver más o menos la prevalencia de asintomáticos que pueda haber en una población, y más que nada tiene fines estadísticos y de investigación. Lo que hace es buscar anticuerpos. Después han escuchado también otra metodología que es el rápido, pero de PCR, que se está utilizando acá en Argentina, que también es parte de una investigación, que es como el PCR, pero con el resultado mucho más rápido. Bueno, esto del triage, esto es lo que más o menos hacemos en los centros de salud, para que se sepan. Nosotros tenemos que hay pacientes que están en verde, otros en amarillo, otros en rojo, y esto nos permite hacer una derivación oportuna o simplemente dejar al paciente donde está y que eventualmente alguien se contacte con ellos, hacer un seguimiento. Esto para que sepan más o menos que nosotros nos manejamos con cierta sistemática, que no es al azar que los pacientes quedan o no quedan en su hogar. Ejemplo, sistema de atención en centro de salud. Hoy por hoy, muchos centros de salud optamos por la teleconsulta inicial. Tratamos de hacer todo a través de telemedicina, pero no es factible en todos los casos. Simplemente para que lo sepan, se le hace unas preguntas que seguramente ya le habrán hecho en muchos de los centros de salud o instituciones a las que han asistido ustedes. ¿Cómo prevenir la enfermedad? Creo que es conocido por todo lo que es el tema del lavado de manos, que es una de las principales formas de evitar esta infección o de disminuir la infección. No es 100% segura, pero genera una alta tasa de probabilidad de que no contagiemos a otros. Recordemos que las manos son nuestra principal forma de comunicarnos con el mundo. Evitar tocarse rostro, nariz, ojos y boca. Se ha visto, si bien no está 100% estudiado, esto de que los ojos también son una puerta de entrada de este virus. Hay estudios que confirman que otros virus, como el SARS-CoV-1, por ejemplo, el MERS, se contagian a través de la conjuntiva del ojo, que es la pielcita que recubre al ojo.
Por eso es importante también ese recaudo. Por eso también algunos recomiendan el uso de la máscara, que también tiene otras connotaciones, ya vamos a hablar después. Higiene respiratoria, obviamente, esto es lo que nos decían ya con el virus de H1N1, nos decían que teníamos que toser, si tosíamos, toser en el codo, en el pliegue del codo, evitando toser sobre las manos, que sabemos que las manos después tocan objetos, eh, o tocamos nosotros nuestro rostro y podemos inocularnos cosas. Y distanciamiento social, hoy por hoy es la medida más efectiva que hemos encontrado. Distanciamiento social, esto de mantener una distancia mayor a 1,5 metros, 2 metros. Hay que tomar conciencia de los objetos que tocamos a diario. Muchas veces el celular, ese celular que tocamos bastante, que estamos bastante pendientes de ello, no sabemos que también es un medio de contagio. Los picaportes, sobre todo de los lugares públicos. Fíjense que esto es un estudio que había hecho de New England, que es una revista de Inglaterra, que lo que hizo fue estudiar cuánto permanecía el virus en cada uno de los objetos. Vio que en el plástico hasta 72 horas, en el acero inoxidable hasta 48, cartón hasta 24 y en el cobre hasta 4 horas. Hoy por hoy se dice que inclusive en el papel común permanece hasta 1 hora, dicen algunos estudios, o sea que esto es una ventaja a la hora de trabajar con papelería o con billetes. Imagínense el billete que pasa de mano en mano. Lo que hay que hacer es tratar de dejar por lo menos 24 horas en reposo o dejarlo expuesto al sol para que de alguna manera pierda ese nivel de contagio. Esto siempre fue en condiciones experimentales y se ha visto en esas condiciones que el virus también puede permanecer en el aire, en forma de aerosol, así como los perfumes, como el cigarrillo, que el humo del cigarrillo permanece en el ambiente muchas horas después de que el paciente o de que la persona ha abandonado el lugar. De esta manera también el virus puede permanecer en el lugar. Lo que no significa que sea infectante, sino que simplemente si uno hace un estudio del aire, puede llegar a encontrar este virus. Y es por eso importante que hoy por hoy la OMS pide que que haya ventilación de los ambientes para que justamente circule este aire que causa tanto miedo a las personas. En el papel, hasta 3 horas, dice este estudio, madera, ropa o vidrio, 1 a 2 días, billetes. Es un estudio diferente, en este caso el billete dura más de 4 días, y máscaras quirúrgicas también, ha visto que dura un poco más. Este del Lancet es otro estudio. El correcto lavado de manos lo vamos a dejar en el aula para que ustedes puedan evidenciarlo mejor. La medida de prevención, una distancia mayor a recuerden esa distancia, evitar charlas innecesarias de forma cercana, solamente con temas relacionados a lo que están haciendo en ese momento, evitar saludar con beso con la mano, evitar el máximo uso de papel en mensajerías, evitar compartir elementos de escritorio, la virome, por ejemplo. Hoy por hoy estamos recurriendo todo a la informatización, así que el tema de virome queda un poco subsanado con eso. Tener una rutina de desinfección de objetos personales, esto es muy importante. Llego a mi escritorio, lo primero que hago es limpiar el escritorio. Voy a tener, obviamente, nosotros en el call center tenemos el kit de limpieza. Cada uno es encargado de limpiar al llegar y limpiar antes de irse, para evitar riesgo para el que viene después. Así que realizar reuniones con una distancia prudencial, evitar tocar mesas en las que estuvieron otras personas sin la previa higiene, que es justamente lo que le decía, evitar compartir computadoras o realizar la correcta desinfección previa. Si vamos a cambiar de computadora, recuerden el teléfono también, que tenemos que limpiar cuando ya lo utilizó un compañero, volver a pasarle el alcohol. Y es muy importante que ese alcohol, sobre todo si van a utilizarlo en la casa también, el alcohol esté diluido. Es mucho mejor, se ha visto que es mucho mejor el alcohol diluido que el alcohol puro, el de 96%, porque el agua permite que haya una mejor
una mejor llegada de este producto al interior del virus. Por eso es importante hacer esa dilución correctamente. Si quiero preparar 100 mililitros, lo que voy a hacer es tomar 70 mililitros de alcohol y 30 mililitros de agua. La lavandina diluida también es muy importante, es otro medio de... Pero recuerden que la lavandina, en caso de metal, por ejemplo, genera daño en el metal y sobre todo en la piel. Por eso que hoy por hoy se opta por el alcohol más que nada. Toallitas desinfectantes puedo llevar, sí puedo llevar también a mi lugar de trabajo, porque siempre y cuando tengan cloruro benzalconio, traten de ver en la composición de las toallitas desinfectantes si tiene este compuesto, que es un amonio cuaternario, que se ha visto que tiene efectos sobre el coronavirus, sobre este coronavirus. Limpiadores desinfectantes multisuperficie, siempre y cuando tengan este cloruro benzalconio que yo les decía. La mayoría de los limpiadores hoy en día tienen esto. La ventaja que tiene este limpiador es que limpia y desinfecta a la vez. No así la lavandina, que solamente desinfecta. Por eso muchas veces se prefiere este tipo de limpiadores multisuperficie, sobre todo en lugares públicos. Y esto es muy importante, dejar secar. No es pongo alcohol y ya empiezo a utilizar el objeto. Recuerden que el virus tarda en morir, digamos, así que tengo que esperar que se seque el producto para que haga efecto este desinfectante. Esto es lo que yo le decía para preparar alcohol. Igual le vamos a dejar todo en la página. Esto es para la lavandina común, cuánto tenemos que utilizar. La lavandina concentrada tiene una diferente concentración. Importante, duración de la dilución 24 horas. No voy a tener una lavandina en casa preparada por más de 24 horas porque ya deja de ser funcional. Es necesario verificar en la etiqueta que el producto sea apto para desinfectar frutas y verduras si es que lo quiero utilizar para eso. Estos son lo que yo les decía, el amonio cuaternario, que son estos productos que son muy, muy frecuentes de usar hoy en día. Limpia y desinfecta a la vez. Se utiliza rociando un paño con el pulverizador. Eso es muy importante, que no lo había dicho antes. El tema de cuando yo intento limpiar algo, quiero limpiar la computadora, quiero limpiar mi celular, mis anteojos, tengo que usar un paño. No voy a rociar directamente sobre el objeto, porque puedo correr el riesgo de no rociar completamente, sino que voy a rociar sobre un paño y el paño embebido recién voy a pasar al objeto que yo quiero limpiar. Es la mejor forma, la mejor comprobada en estos casos. Es apto para cualquier tipo de superficie, produce escasa o nula corrosión de metales, a diferencia de la lavandina. Es preparado, diluido, dura 24 horas. De forma diluida no produce irritación de la piel. Bueno, esto es lo que le decía, más de lo mismo, digamos. Utilizar alcohol etílico, hipoclorito de sodio, cloruro de benzalconio, que es el amonio cuaternario. ¿Cuál es la técnica más adecuada? Limpieza húmeda y desinfección, siempre con elementos de protección personal. Esto van a ver ustedes cuando vayan al call center, que las personas que van a ir a limpiar tienen todos sus elementos de protección personal y hacen un pasaje de este producto cada 2 horas. No diluir salvo indicaciones del fabricante, no mezclar productos. Recordemos, por ejemplo, que la lavandina con el detergente no debe ser mezclada porque libera el cloro, que es bastante tóxico para el organismo. Y hablando de cloro, vamos a hablar un poquito de eso también. Esto es para que sepan que hay una lista de productos autorizados por la ANMAT. La ANMAT es nuestra mayor referente en cuanto a estos productos que deben ser utilizados, que pueden o no ser utilizados en el organismo humano, en contacto con el organismo humano. Tenemos todos estos productos, una lista larga que podemos dejarle también en la página. ¿Qué hay de cierto en esto de los rayos ultravioleta? Tenemos los rayos ultravioleta, lo estudiamos desde la primaria, que el rayo ultravioleta tiene 3 tipos, A, B y C. El A es lo que necesitamos nosotros para tener como formar nuestra vitamina D.
El B es un poquito más dañino y es lo que tenemos que protegernos justamente del sol, por eso usamos las capas estas de protección. Y el C generalmente es rechazado por el ozono y no nos toca, porque si nos tocara nos generaría mucho daño. Y fíjense que ese C es el que nosotros, el que hoy por hoy se utiliza de forma artificial en los lugares para desinfección. ¿Es efectivo? Sí es efectivo, pero se corre el peligro de que cause daño en la piel o algún tipo de cáncer si se utiliza de forma crónica. Por eso se utiliza en medios bastante seguros, sobre todo para desinfectar o esterilizar algún producto de laboratorio. Pero también se están comercializando siempre y cuando se puede llegar a utilizar siempre y cuando no haya nadie en la habitación. Es lo mismo. Las cámaras sanitizadoras que habrán visto en muchos supermercados acá de Corrientes o en algunas instituciones, sepan que esto no está aprobado por ninguna de las referentes a nivel mundial. Se cree que es simplemente una forma de asegurar o dar cierta seguridad a las personas, pero si ustedes se ponen a pensar, es un producto que no sabemos lo que nos están tirando, no sabemos si están en las concentraciones ideales, no está permitido tampoco. Se utilizan productos derivados del amonio cuaternario o la lavandina. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los países se han prohibido este tipo de productos. El dióxido de cloro, que ha visto creo que era una conductora que estuvo también promocionando esto. Esto es la verdad es que ningún país todavía lo autorizó. Es una cuestión de que se ha utilizado dióxido de cloro, se conoce hace más de 50 años este producto. Se utilizó siempre como desinfectante, igual que la lavandina, muy parecido al efecto que tiene. Lo que se ha comprobado es que en ratones, por ejemplo, hubo un estudio que se detectó que se podía ingerir, se le hizo el estudio a los ratones, y en los ratones estos ingerían el dióxido de cloro, no le causó tanto daño, simplemente algunos cambios muy sutiles, pero sí a nivel respiratorio algunos cambios un poquito más importantes, y de eso muchos se basaron para pensar de que el dióxido de cloro se pueda llegar a utilizar en el organismo humano también. Nada más lejos de la realidad, porque hay estudios que corroboran que realmente causa daños en el organismo. Imagínense este producto que es altamente oxidante y unido justamente al cloro, que es un gas tóxico. Esto es para que vean más o menos lo que yo les decía hoy, el tema de que una persona tosa en un lugar o esté hablando mucho tiempo, sobre todo si tiene ya el virus. Fíjense que esas gotitas de flush que se esparcen en el ambiente, muchas de ellas y la mayoría conteniendo el virus ya caen al piso hacia los 2 metros de distancia, pero algunas pueden llegar a quedar en el ambiente, y si observan, eso que quedó en el ambiente podría llegar a circular si yo no renuevo el aire de mi ambiente, yo no abro las ventanas, no genero una corriente. Esto podría mantenerse en ese lugar. Por eso se pide justamente la ventilación de los ambientes. Barbijo sí o no, ¿cuáles? Hoy por hoy sí, es obligatorio. Sabemos que es mejor que no usar nada, que usar estos productos caseros. ¿Cuáles? Cualquiera que tenga las características necesarias, al menos 2 capas y 3 capas. Materiales más aceptados son la nanotejía, los TNT, friselina o tela vegetal, como ustedes las conocen, pero siempre que tengan estas características de 2 o 3 capas. Ideal con un flexible que se adapte a la nariz, para evitar que por la parte superior sobresalga o ingrese algún tipo de aerosol. Y usar barbijo no reemplaza la distancia social. Eso es muy importante que ustedes se lleven de acá y se mantengan con esta información, de que si yo uso barbijo no es que me puedo acercar a la persona. Recuerden que estos barbijos no están 100%, no son 100% seguros, la mayoría de ellos puede llegar a tener filtraciones o no ser
no tener las capas adecuadas que limitan la infección o el paso del virus. El virus que es mucho más pequeño que justamente los poros que tienen estos elementos. Fíjense que el CONICET hizo un estudio de todos los tipos de tela que pudieran llegar a utilizarse. El quirúrgico tiene un 89% de efectividad, no llega ni siquiera al 100%. Imagínense el resto de los elementos que utilizamos a diario. Lo que no quita que sea efectivo también que utilicen, peor es no usar nada, como les decía hoy, por lo menos usar algún tipo de tapabocas que me resguarde. Fíjense que con respecto al tema del tapabocas hay que tener en cuenta que yo por usar tapabocas yo no me estoy protegiendo a mí al 100%, yo estoy protegiendo al otro. La idea es que para que funcione realmente este tema del tapabocas es que todos utilicemos. Que si yo uso para protegerte a vos, vos lo utilices para protegerme a mí. Esa es la idea, porque si la otra persona utiliza y yo lo estoy utilizando y la otra persona no, la otra persona puede emitir algún tipo de gotita o de aerosol que puede ingresar por cualquier parte, por los ojos o por alguna de los recovecos que tiene justamente este tipo de mascarilla. El uso correcto del barbijo, después lo va a hablar la doctora Diana, así que no me voy a detener mucho más en esto, para que se entienda bien. Esto, analicemos la situación, sabemos que esto es habitual, que nos está pasando todos los días, salimos a la calle y vemos esta situación. El uso de guantes no sirve, eso hay que desterrarlo, no sirve fuera del ámbito de la salud. Recordemos que el virus no ingresa por la piel, y hace que nos lavemos menos las manos, y recordemos que el lavado de manos es una de las formas más importantes que tenemos de protegernos y proteger a otros. El uso de barbijo es sobre todo para proteger a otros y debe ser usado correctamente para que nos genere más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos mal los barbijos, como está utilizando este hombre, y lo que estamos haciendo ahí, estamos generando nuestra propia, eh, si ese barbijo está infectado, ese hombre se está infectando a sí mismo mal utilizando el barbijo. Recomendaciones para el hogar: siempre tener una rutina, llevar contigo pocos elementos que necesitan ser desinfectados. Si ustedes van a ir al call center, traten de no llevar muchos objetos personales, no llevar aros, no llevar, lo ideal es que las chicas las chicas o los chicos que quieran, que también utilicen maquillaje, no lo hagan con magia, porque sabe que en el maquillaje dura mucho más el virus, en los metales también, por eso las joyas tampoco están indicadas. No olvidar el barbijo, obviamente, alcohol diluido en gel y utilizarlo con frecuencia, sobre todo al entrar a remis, al entrar al autobús, al ir en bicicleta, tratar de limpiar siempre todos los objetos que tocamos rutinariamente. Evitar tocar picaportes, barandales o elementos de uso comunitario, o hacerlo con tu mano menos hábil. Esta es una de las técnicas que se está preconizando más, que es el tema de abrir o con el codo o con la mano izquierda, porque sabemos que tocamos nuestro rostro mucho más con la mano derecha. Entonces eso está estudiado, sobre todo los diestros, obviamente. Evita distancias menores a 2 metros y charlas innecesarias. Evitar tocar tu rostro. Limpiar y desinfectar manubrios, volantes y cascos. Ventilar y desinfectar automóviles. En colectivo, mantener siempre una distancia menor a medio metro mínimo de otros usuarios. Evitar tocar la superficie, obviamente. Lo ideal es cada 2 asientos una persona, pero acá en Corrientes es difícil de eso. Una rutina para el ingreso al hogar, esto es muy importante cuando ustedes vienen de algún centro de salud o justamente de hacer este voluntariado, tienen que entender que son un vehículo que puede llevar infección a otros lados y sobre todo a su hogar, más si convive con alguien más. Intentar no tocar el picaporte o hacerlo e inmediatamente limpiarlo. Dejar toda la ropa en la entrada, dejar los zapatos,
y empezar a hacer todo el proceso de higiene de los objetos personales, incluidas las llaves, incluido la billetera, incluida el celular, todos los objetos que nosotros hayamos podido tocar afuera, limpiar ahí antes de entrar o en la entrada de nuestra casa. Siempre tener todo un kit de limpieza en esa área, tener ya una caja, un cajón, lo que fuere, para tirar la ropa contaminada. Recuerden que las ropas, cuando hacen el lavado, lo que se pide es que se lave, que deje secar por lo menos 3 o 4 días antes de volver a utilizarla, para que sea realmente reutilizable esa ropa, y saber que no tiene que el 100% del virus se ha muerto, digamos, se ha erradicado. ¿Por qué? Porque se ha visto que hasta 4 días puede durar en las ropas. Lo ideal es, después de higienizarse todo, higienizarse las manos, quitarse la ropa, y si venís de un lugar en el cual tuviste mucho contacto con mucha gente, darte una ducha. El jabón es un buen desinfectante. Eh, y bueno, cuando tengas que lavar la ropa, lo puedes hacer simplemente con jabón en polvo, que el jabón en polvo tiene también un buen nivel de desinfección. Pero algunos recomiendan que lo hagas con agua caliente, ¿eh? Con una temperatura de 60 grados en el lavarropa también te da una mayor seguridad de que el virus realmente eh, se erradique elimine, mejor dicho, de tu ropa. Si tenés mascotas, trata de evitar esta escena que vemos habitualmente. Hoy por hoy no se sabe qué tanto pueden contagiar las mascotas, si bien hay estudios que dicen que no son transmisores de la enfermedad, otros estudios dicen que sí, que se han encontrado, es que más se han encontrado casos, sobre todo en gatos, no tanto en perros, pero hasta tanto esto no se sepa 100%, evitemos estos contactos entre perros, sobre todo cuando salgamos a pasearlos, de cómo se sabe que puede llegar a tener en sus vías nasales el virus, y cuando ingresan a su casa, no utilizar elementos abrasivos para limpiar las patitas de los perros. Recordamos que con un poquito de jabón, agua y jabón es suficiente, porque la piel del perro es muy sensible y puede generar úlceras en sus patas. Así que simplemente un jaboncito, un tapito con agua y jabón, ya es suficiente para limpiar las patas del perro. Para el hogar, lo mismo que ya le dije, todo esto de la limpieza, muy frecuentemente, siempre tratar de limpiar también los picaportes, por ahí olvidamos bastante. Las canillas, cuando uno se lava la mano, trate de no cerrar otra vez la canilla con la mano que ya se ha higienizado, porque imagínense que ustedes vinieron con la infección, abrieron la canilla, se lavaron la mano y volvieron a cerrar la canilla con la mano desnuda. Estamos hablando de otra vez volver a contagiarnos de ese virus que dejamos en principio. Entonces lo ideal es utilizar algún pañito o algún descartable para poder cerrar la canilla, hasta que se consigan algún tipo de pedal para poder abrir la canilla. Obviamente tratar de compartir lo mínimo indispensable. El mate en la familia por ahí es difícil no compartirlo, pero la OMS pide que evitemos ese tipo de consumo. Y lo que dice ahí, el sacar la basura en bolsas plásticas, que después mañana creo que la doctora Semenza también va a hablar un poco de esto, que nosotros tenemos que indicarle a la gente a la que vamos a llamar, de que deben sacar la basura en doble bolsas plásticas, eh, con la desinfección, desinfectándola previamente, para evitar que justamente el personal de limpieza no se infecte. También hay que cuidarlos a ellos. Recordemos que ellos están en contacto con muchas bolsas de toda la ciudad, y muchas de ellas pueden estar contaminadas. Así que esto también es importante, que los cuidemos a ellos para cuidarnos de alguna manera nosotros también. Y bueno, esto también va a hablar un poco más la doctora Silva. Hay que tener cuidado con los abuelos, con los ancianos. Recordemos que somos una población no de riesgo, pero somos la población que más está infectando a los demás, la población joven, porque somos los que más estamos puestos a otras personas, y por ello tenemos que tratar de bajar 5 cambios, como decíamos
tratar de bajar un poco este nivel de contacto con otras personas para no llevarles a ellos esta patología. Tener una rutina de compras, seleccionar un solo adulto de la familia. Bueno, esto fue en principio de la pandemia, ahora se está volviendo a esto otra vez. Higienizar las manos antes de ingresar al supermercado y al salir. Mantener una distancia mayor a 2 metros del cajero u otro personal de servicio. Evitar estas charlas innecesarias con el cajero. Recuerden que ellos también están muy expuestos a todo esto. Inspeccionar y seleccionar visualmente el producto. En lo posible no utilizar dinero en efectivo. Tratar de evitar esto. Totalmente evitar consumir alimentos fuera del hogar o sin higiene previa. Todo está estipulado desde el observatorio, habíamos hecho un material para que se pueda difundir esta información. Y bueno, lo mismo, esto también se va a hablar con la doctora Semesa mañana. Hacer en caso de síntomas, bueno, esto para que lo sepan, pero igual lo van a manejar bien cuando vayan al call center. Conocer y tener a mano los números de emergencia. Ante la aparición de síntomas es necesario conocer a quién y dónde recurrir. Hay síntomas leves, llamar a los siguientes números, que, bueno, estos van cambiando. Hoy por hoy no sé si se mantiene este número, después Diana me va a corregir. Es importante no asistir a los centros de salud, eso es muy importante, que no vayamos por cualquier síntoma a los centros de salud, tratemos de comunicarnos previamente con ellos para no exponer a otros, y no exponernos nosotros a encontrarnos con otras personas infectadas en el centro de salud, sobre todo si los síntomas son tolerables en domicilio, para eso están estos teléfonos. En caso de síntomas graves, falta de aire o dificultad para respirar, llamar a los números proporcionados o dirigirse al hospital de referencia. Bueno, ahí decía el llano, esto era ahora hablamos del hospital de campaña. No te automediques, pero si precisas tomar un antifebril o calmar dolor, optar por consumir solo paracetamol. Hoy por hoy, el ibuprofeno también está siendo estudiado, o sea que el paracetamol hasta hoy es el más aceptado. Sin embargo, el ibuprofeno no está fuera de la lista, pero no es el más recomendado. Y bueno, esto es importante también de dónde obtener información confiable. Ustedes que están trabajando en esto tienen que saber de dónde obtener la información y poder aportarlas a otros. Están en una institución educativa en la que necesitamos manejar adecuadamente la información y no generar esta infodemia de la que se habla, este daño. Lo más prudente es seleccionar la información. Fuentes confiables son la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es la la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, páginas oficiales de federaciones o asociaciones médicas, de infectología. Habrán visto que la SADI sacó muchos videos en YouTube. El de la terapia intensiva. Nosotros tenemos la Federación Argentina de Medicina Familiar, que da buenas conferencias también. Instituto Internacional de Salud, Ministerio de Salud Nacional y Provinciales, revistas, buscadores científicos de renombre, PubMed, Cielo, Vireme, Elsevier, página de universidad o facultad, y ahí tenemos nosotros el Observatorio de Salud, después le vamos a pasar el link también para que puedan entrar. Tenemos información bastante fidedigna mejor dicho. Información vía WhatsApp, bueno, esto también son otros teléfonos que aporta en este caso el Ministerio de Salud. Y bueno, cerrando todo esto, justamente le decía el tema de la información, tenemos que tratar de manejar la mínima información indispensable para no generar este caos en la sociedad que genera más daño que beneficio. Recordemos que también la salud mental hay que cuidar. Bueno, chicos, con eso terminamos la primera sesión, el primer encuentro. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. Muchas gracias. Perdón, estaba hablando y tenía el micrófono cerrado. ¿Está hablando? Sí. Bueno, gracias, muchas gracias José por la clase. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede poner en el chat. Hay una pregunta que hay, José,
que si bien Sí, mañana vamos a hablar un poquito de eso, pero por ahí si vos querés decir algo del tema, sí, es, sí. tengo una pregunta para el doctor. ¿Cómo investigamos o procedemos a entrevistar al paciente y sus últimos contactos estrechos si éste se niega a darnos nombres o detalles? Eso preguntan por ahí, si vos querés dar Es alguna una opinión cuestión, y... claro, una cuestión difícil de determinar. Nos ha pasado que no nos decían los chicos, nos decían las personas que con quienes estuvieron, por justamente no exponerlo a todo esto de hacerle pasar por estudios innecesarios y por justamente la cuarentena obligatoria. Si no nos da nombre, no, lamentablemente no podemos hacer más que insistir y, y tratar de hacerle entrar en razón de que la salud de muchas personas está en juego, digamos. Pero en caso de que sí sabemos que con quienes tuvieron contacto, sí se habla a las autoridades, la policía muchas veces interviene en algunos casos, pero está también en la persona poder dar o no los nombres. Tampoco tenemos poderes policiales, como decíamos en salud pública, así que es cuestión de persuadirlos de alguna manera nomás. Bien, después dice, ¿es recomendable usar barbijo cuando hacemos actividad física o cuando andamos en bici? Pregunta. Es una pregunta difícil porque está en estudio el hecho de que hay casos, por ejemplo, un caso hubo en China de que con el uso de barbijo una persona tuvo un hemorragia espontáneo por el hecho de que su corazón llegó a una frecuencia tal de que llegó mucha sangre a los pulmones y los pulmones empezaron a trabajar en demasía y generó una explosión de una bulla que seguramente ya tenía este paciente. Pero hoy por hoy se pide, lamentablemente tenemos que acatar las órdenes locales que son de utilizar este tipo de artefactos para proteger a otros. Recordemos que cuando corremos o cuando estamos haciendo actividad física, estamos emitiendo con mucho más fuerza la saliva o las gotitas que emitimos. Así que si tenemos personas cerca, muy probable que le estemos emitiendo este tipo de... Si no hay nadie, obviamente lo ideal sería no utilizarlo, pero si no vamos a lugares públicos, sí. Ahí depende también de la localidad, ¿no? Donde estén, algunos pueden optar por no o sea, no es que no recomiendan, sino que dicen que se puede correr sin barbijo. Acá al inicio de cuando se abrió la actividad física en Corrientes, era sí o sí con barbijo. Ahora eso estuvo más flexible, digamos, y la Sociedad Argentina de Cardiología inclusive había sacado algo de que, bueno, justamente esto que dice el doctor José, ¿no? Por la cuestión, pero todavía no es que está demostrado ni una cosa ni la otra, digamos. Como dice él, si podemos usarlo, bien, y si hay alguna posibilidad de mantener más de 2 metros, en realidad para correr se dice que es mucho más de 2 metros. Mucho más, hasta 8 metros. Hasta 8, andar en bici más de 10, entonces como que bueno, lo ideal sería mantener toda la distancia que podemos, y si podemos usar barbijo, no tenemos ninguna enfermedad de base, usar el tapabocas en realidad, ¿sí? Ahí después preguntan dónde se va a encontrar este PDF. Estos lo vamos a subir al campus, que después les vamos a explicar cómo ingresar. Y si van a tener exámenes, si después de esto que dijo el doctor hay preguntas, no son muy complejas, no se preocupen, que van a estar en el campus y tienen que responder, son multiple choice, ¿sí? Y otra cosa que quería comentarles, que bueno, mañana a las 15 horas nos vemos por este mismo link que tenían hoy, les va a aparecer 18 horas, pero ingresen a las 15 que yo ya lo habilito. Y el lunes nos avisaron desde el ministerio que la doctora Bobadilla, que es la directora de epidemiología, va a dar también una charla por la cuestión más de Corrientes específicamente, ¿sí? Porque por ahí algunas variaciones que hay acá en Corrientes que se van cambiando. Fíjense que hoy hubo un anuncio del gobernador en donde se retrocedió en ciertas actividades. Entonces, bueno, ellos por ahí van actualizando continuamente algunas acciones, entonces es importante esto. Y después lo que el doctor le estaba comentando de las actividades del call center es una de las actividades del voluntariado, pero también hay otras actividades, ¿sí? Enfermería estuvo haciendo acciones de vacunación, bioquímica estuvo en los laboratorios, veterinaria estuvo vacunando también, así que hay distintas actividades, todo eso va a depender también de la situación epidemiológica en que nos encontremos,
y también de las actividades que vamos trabajando con los ministerios, ¿sí? Si no hay más preguntas, le agradecemos muchísimo al doctor Jiménez, que siempre está muy bien predispuesto. Y si, preguntan si vamos a subir el Power. Sí, también hay que están preguntando. Y a la doctora Gladys también, que seguramente después nos va a invitar a su clase de todo lo que es manipulación de alimentos y higiene, que ella da siempre para veterinaria, así que siempre nos invita para las otras facultades que también asistan. Así que bueno, muchísimas gracias y mañana nos vemos a las 15 horas. Los que no pueden porque tienen clases y demás, nos avisan por correo, ¿sí? Doctora, ¿usted quiere decir algo? Ahí le habilito. No, bien. No, muchas gracias a todos y bueno, gracias doctor, muy, muy interesante, muy didáctica la clase. Gracias. Bueno, y una vez más, agradecerle por el compromiso como voluntarios de nuestra universidad. Así que nos vemos mañana, ¿sí? Gracias. Hasta luego, chicos. Chao. Hasta luego. Chao. Ah, y al finalizar, los coordinadores de cada carrera le van a decir qué actividades, porque ahí ya me están preguntando. Eso al finalizar todas las capacitaciones le van a avisar. Gracias. Gracias. Hasta luego.